doctor, cuando me comienza a operar, él dice, yo no sé por qué su hijo está vivo. Su hijo se debió haber muerto desplomado, desangrado, porque el corte estuvo a milímetros de la carótida. Entonces yo no entiendo su hijo cómo está acá. Entonces fui mucho tiempo líder de jóvenes, líder de alabanza, y en algún momento el pastor siente ungirme pastor. Y ahí fue como otro remesón porque yo no quería. Hay cassettes grabados, hermano, que dicen que mis papás eran narcotraficantes, que andaban con armas. Y tú decís, ¿qué onda? O sea, ¿cómo la gente en títulos tan grandes como un sacerdote católico puede llegar a mentir así? Y en eso que estoy como entre defendiéndome y esquivando los cortes que me tiraba esta persona, me tropiezo con la cuneta y siento como que algo me llega acá, como el lado izquierdo de la cara, y lo único que veo, a pesar de que la chaqueta era azul, veo que empieza como a mancharse. Como tú decías, hubieron dos eventos que te marcaron, que fue cuando te apuñalaron y después el aceptar el pastorado. Sí. Y quizás tiene un poco que ver con que viste a tus papás también ser pastores, y me imagino que el recorrido del pastorado no es fácil. ¿Venía por ese lado también? Y así despierto, entendiendo que claramente Dios como que me estaba dando una nueva oportunidad. Claro. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast RDG. Estamos acá comenzando el capítulo número 10 de nuestra temporada. Contento de estar iniciando nuevamente este capítulo. Y como siempre, estamos juntos, acá junto a mi hermano Cristóbal. ¿Cómo estás, hermano? Bien, ¿y tu hermano? Bien. Qué bueno. Todo bien, hermano. Todo bien, gracias al Señor. Dejarlos invitados, como siempre también les hacemos la invitación a que puedan compartir el link del programa, a que puedan estar compartiendo en todas sus redes sociales el contenido de la iglesia, ¿cierto? Bueno, hoy día tenemos un capítulo súper especial. No sé si ustedes se recordarán que varios capítulos atrás tuvimos un capítulo de testimonio. Estuvimos compartiendo, bueno, el pastor Cristóbal me estuvo haciendo una entrevista a mí. Estuvo muy bonito ese capítulo, hermano. Estuvo muy bonito. Y gracias por eso, hermano, también, por la entrevista. Estuvo muy bonita. Y hoy día estamos haciendo lo contrario. Estamos Hoy, a la inversa. Claro. Hoy me toca a mí entrevistarte, hermano, para poder hablar sobre tu testimonio, sobre tu experiencia de vida, tanto en lo natural como en lo espiritual. Así es que no sé si están listos. Estoy listo, hermano. Hoy día, bueno, siempre el control está en el Señor, ¿verdad? Pero hoy día dale con todo. Yo estoy ahí contento de poder nuevamente estar en este capítulo número 10. Así que es todo tuyo el control, hermano. Amén. Bueno, empezar contando por quién eres, hermano. Yo sé que toda la congregación te conoce, hermano. Eres el pastor del ministerio. Pero igual, que nos cuentes quién eres y qué haces en el ministerio. Amén. Bueno, mi nombre es Cristóbal Contreras, ¿verdad? Tengo 39 años. Soy casado, ¿verdad? Con mi esposa Yasmín, a quien le mando un gran abrazo, ¿verdad? La persona que ha estado conmigo ya varios años, que me dio dos regalos preciosos, que son nuestras bebés, que tenemos 2 hijas. Y como bien tú decías, desarrollo hoy día el Ministerio Rey de Gloria. Estamos allí trabajando con un gran equipo de servicio que tenemos, con un gran equipo que nos ayuda en todo. Y hoy día me toca la labor de estar como dirigiendo lo que es la iglesia, y lo hacemos con harto amor, con harto cariño. Y también les mandamos un gran abrazo a toda la gente de Rey de Gloria. ¿Cómo era tu vida de cristiano cuando eras niño? ¿Te acuerdas cómo era? Sí, hermano. Yo de hecho como que, bueno, obviamente me preparé un poquito para la entrevista, ¿verdad? Como que traté de pensar de qué forma mostrar un poco lo que ha sido mi vida. Y qué bueno que me preguntas por la niñez, porque justamente quería partir por allí. Yo no nací en una cuna, ¿verdad?, cristiana. Mis papás no eran cristianos. Yo, como lo comentábamos en el capítulo donde estuvimos en tu testimonio, yo vi a mis papás, ¿verdad?, no siendo cristianos. Claro. Tengo recuerdos que yo en verdad no en ningún caso les pongo un juicio, sino que son recuerdos que quedan. Sí. Pero sí, yo te estoy hablando de mis papás comenzaron a ir a la iglesia cuando yo tenía como 8 años. Entonces ya a esa edad uno alberga y le quedan los recuerdos que pudo haber vivido. Claro. ¿Cómo era mi niñez?
Yo creo que dentro de todo normal, nosotros éramos una familia, yo diría que de clase media, media baja. Mis papás trabajaban, mi papá sobre todo, mi mamá se quedó en la casa al cuidado de los niños. Y yo tengo muy bonitos recuerdos, a pesar de incluso el tiempo en que mi papá no era cristiano, o mis papás, pero siento que fue una bonita niñez. Siempre hemos tenido una paternidad presente, siempre. Mi papá ha estado con nosotros cuando no estuvo en los caminos, y desde que estuvo en los caminos yo creo que estuvo mucho más presente, pero siempre fue un papá que estuvo allí. Mi papá era de los que le gustaba mucho el deporte, así que lo recuerdo también haciendo actividad física, jugando a la pelota. Como te digo, a pesar de no de ese periodo muy cortito que tengo memoria, de no verlo en los caminos del Señor, tengo muy buenos recuerdos de él. Sí. ¿Y qué edad tenías tú cuando los pastores, tus papás, entraron a los caminos del Señor? Yo creo que, como te decía, de haber tenido como 8 o 9 años. Ya. Sí, más o menos. Porque después, bueno, fueron avanzando los años y te tocó vivir un episodio súper duro. Te tocó vivir un episodio súper complicado, también súper chico, o sea, adolescente en realidad. Sí. También me gustaría si nos pudieras detallar todo eso que sucedió ahí. Te saltaste harto, pero en rigor, claro, es el episodio como que marca, yo diría que son 2 etapas que han marcado mi vida como súper fuerte, que vamos a ir relatándolas, pero previo al evento, que yo creo que son de esas cosas que son imborrables, yo iba a la iglesia con mis papás por un tema de acompañarlos. Claro. Era chico, 9, 10 años. Pero siempre tengo en la memoria un evento que se hizo en la... Creo que... No recuerdo bien, creo que es la... Me acuerdo del lugar, pero no recuerdo bien qué lugar, el nombre que tiene. Creo que es la Catedral de las Asambleas de Dios, allí que está en Serrano. Y hubo como un encuentro de niños y adolescentes. Yo ahí es donde, yo haber tenido como 11 años, yo ahí es donde hago como la primera vez como la oración de fe. Ahí es donde yo como que reconozco que tengo memoria a Jesús como mi Señor. Siendo chico todavía, 11 años, no era una persona muy, ¿verdad? Todavía con responsabilidades. Entonces, pero allí es donde yo genero como esta oración de fe y parte, digamos, en acompañamiento a mis papás como en mi vida cristiana. Claro. Y de ahí, bueno, a mí por muchos años me gustó mucho el hip hop, ya. Comenzamos a ir a una congregación que era más cercana a nuestro domicilio, que fue la única iglesia que yo tengo como recuerdos que fuimos miembros. Claro. Y ahí hago un pequeño como paréntesis, lo importante que es tener un lugar donde tú te sientas miembro, y no como que estar yendo de iglesia en iglesia. Yo tuve ese ejemplo de mis papás y que estuvimos muchos años allí. Fue una iglesia muy sana, muy bonita, tengo muy bonitos recuerdos de la iglesia. Y ahí yo comencé a ir a los adolescentes, como que de a poco me empecé a integrar en la comunidad y siento que de ahí partió un poco mi vida como con Dios. ¿Ya? Ya tenía nociones, empecé a ir al discipulado. Recuerdo que fui uno de los primeros adolescentes que fue como al encuentro en esos años, que lo hacía la iglesia Ipetri. Fui por esta congregación, fui de los primeros adolescentes porque ya lo estaban haciendo con adultos, pero creo que no lo habían hecho con adolescentes. Estaba recién llegada como la visión celular en esos años, y la iglesia en la que asistíamos tenía todo lo que era la visión celular. Entonces partimos allí. Tengo un recuerdo muy bonito de haber... un día me acuerdo que quise ir como más bonito a la iglesia, así como con corbata, ¿cachai? Que en ese tiempo se usaba y ese tiempo la gente lo hacía, y acá en la iglesia también. Entonces yo como de adolescente, ya tenía de haber tenido como 12 años, 13 años por ahí, fui como bien bonito así. ¿Sí? Entonces los hermanos que estaban diáconos, les llamó la atención, pues. Entonces se acercaron a mis papás y les preguntaron si yo podía servir, ese era un día de Santa Cena, si yo podía servir la Santa Cena con ellos, si ellos podían como llamarme a servir la Santa Cena. Y mis papás como, sí, voy, es como, qué bueno, qué bonito, así que fue un privilegio para mí en una iglesia como de 500 personas que me hayan escogido en esos años como para servir la Santa Cena por una intención que tuve de agradar a Dios, ¿cachai? Con la vestimenta, que era una cosa súper trivial a lo mejor, pero que fue muy bonita y muy impactante. Pero
como te dije, el antecedente que a mí me gustaba toda la cultura del hip hop, siempre me gustó mucho esa música, la cultura que tenía, hacíamos hip hop con unos primos, con mi hermano, entonces también tuve esa influencia, Claro, ¿ya? claro. Y que es una influencia también de harta violencia, Ujú, no sé, de mucho como gangsta, que mm, se le llamaba el gangsta rap, y todo eso, entonces fue como, no una doble vida porque era chico, pero sí como muy influenciado, ujú, vivíamos también en un lugar complejo, eh, entonces eso también fue de a poco como socavando lo que yo recibía en la iglesia. claro. O sea, yo en la iglesia vivía todo un ecosistema bonito, ¿verdad? Con jóvenes, con Ujú, adolescentes, pero por otro lado, estando en la casa también, había toda una influencia de música, de amigos, que finalmente fueron de a poco como socavando todavía mi determinación por mm, Dios. Hasta que yo recién había cumplido los 15 años y me pongo a pelear. Yo mm, pensé que no era la primera vez que me había puesto a pelear o que me iba a poner a pelear. Había peleado varias veces en el colegio a puños. ujú, Eh, y bueno, esto fue una pelea salida del colegio, ujú, típica en esos años de los colegios. Y bueno, yo me pongo a pelear a puños, ¿verdad? Termina la pelea, el chico, yo no sé si salí victorioso, pero el chico salió eh, eh, peor que yo. claro. Me quedo ahí con mis amigos, ¿verdad? Que estaban ahí compartiendo un cigarro. Ya en este tiempo yo tenía, como te digo, recién cumplido 15 años, yo ya había visto el mundo un poco de la droga, Ujú, del alcohol. eh, yo podría decir que sí estaba alejado, o sea, seguía mm, acompañando a mis papás, pero no tenía una decisión real por Cristo, así como mm, que iba por ir, tenía amistades también en la iglesia, entonces también eso a veces motivaba, pero no era una cosa de que yo entendiera realmente lo que era vivir en claro. el Señor. Y toda esta influencia, ¿verdad? También finalmente hace mal, que es un poco lo que vemos hoy día también con la cultura urbana, el Ujú, reggaetón, toda esa cultura o la que hay, ¿verdad? Con la música. Posterior a la pelea, yo estoy con mis amigos, este compadre se va y llega al rato como con 4 tipos más y armado. Yo las veces que había peleado antes, por a veces tonteras, en el colegio, típicas peleas de adolescente, siempre había sido a combo, nunca ujú, había sido, ¿verdad?, con claro. armas. Pero este chico llegó armado y con 3, 4 tipos más. Yo lo que más me recuerdo es que yo estaba en un círculo con todos mis amigos del colegio y fue fuerte ver cuando este tipo se acerca, todo ese círculo como que se abre y yo quedo como literalmente solo. Mm, Bueno, tuve que reaccionar, me estaban atacando. Yo recuerdo que me saco una mochila, andaba con una parca súper grande. Entonces nos vestíamos ancho en esos años, mm, con ropas anchas, chaquetas anchas. Y en eso que estoy como entre defendiéndome y esquivando los cortes que me tiraba esta persona, me tropiezo con la cuneta mm, y siento como que algo me llega acá, como el lado izquierdo de la cara. Y lo único que veo, a pesar de que la chaqueta era azul, veo que empieza como a mancharse. mm, Y ahí mis amigos gritan, yo caigo al suelo, me vienen a asistir y veo que se formó un caos. mm, Veo a los segundos, minutos, veo que llega mi mamá llorando, mm, así como, hijo, hijo, ¿qué pasa? Yo tirado en el suelo, hicieron parar, me acuerdo, un furgón que iba pasando. eh, Recuerdo un compañero que se sacó la camisa y que me pegaba como cachetazos, así como para que claro. no me quedara dormido. Eh, y todo eso, obviamente, en fracción de minutos, Mm, el tiempo fue súper rápido. Veo a mi papá también que se acerca, que en el piso me habla, hijo, no te vayas, no te vayas. Y me suben al furgón y me llevan al hospital. Me acuerdo que se sube este compañero que de camino me pegaba así como cachetadas. Y, y de ahí mi vida realmente cambió, po. mm, Eh, bueno, producto del corte, de la puñalada, se me cortó el nervio facial del lado izquierdo de la cara, con lo cual yo quedé con secuelas para toda la vida. De hecho, justamente mi compañero me pegaba como cachazos porque él veía como que yo me estaba quedando claro. dormido
pero en rigor no era que me estaba muriendo. Sí, me estaba saliendo sangre, un montón de sangre, pero no era que me estuviera desangrando, sino que yo ya había perdido la movilidad de todo el lado izquierdo de la cara, entonces pareciera ser como que se me había quedado dormida la cara. Claro. Bueno, ¿qué te puedo comentar? Pues, yo creo que es lo que no quiere vivir una mamá o un papá. Sí, pues me imagino. Tú en ese momento tenías 15 años. 15 años recién Y cumplido. las personas que te hicieron esto también tenían tu misma edad. 15 años. Tú también nos comentabas que tu relación con el Señor en ese momento puntual era como un poco, no era tan cercana en ese momento. Yo iba como por cumplir, por las amistades que tenía en la iglesia, porque realmente era un lugar cómodo, bonito, muy fraterno, pero no iba porque entendía la palabra, no iba porque sentía algo. Yo creo que iba más por un tema del compañerismo que había. Claro. Y después de este momento que imagino que es súper traumático, doloroso y todo lo que conlleva también en la familia, ¿qué pasó? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué vino por Claro. delante? Bueno, yo creo que ahí es el origen de mi encuentro con Dios. Yo entiendo que Dios me está llamando porque, bueno, a raíz de esto me tienen que operar para nuevamente juntar ese nervio, esos nervios que se cortaron. Piensa tú que el nervio facial que lleva toda la información que viene del cerebro, de los impulsos del cerebro, que lo lleva a los distintos músculos, se cortó. Entonces por eso yo ya dejé de hablar o de sentir y de generar o mover todos estos músculos de este lado de la cara. Entonces me tuvieron que hacer una operación, me sacaron un injerto del tobillo de la pierna izquierda para ponerlo y poder unirlo a este nervio que se había cortado y volver a generar este puente para los impulsos eléctricos. Entonces eso fue súper rápido, fue a los 2 días del accidente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque todos estos procesos biológicos, yo entiendo que los músculos se pueden atrofiar cuando tú no los estás moviendo. Claro. Nuestros músculos necesitan el impulso eléctrico, entonces también los de la cara. Entonces la operación tenía que ser muy pronto. Yo no recuerdo si fue 2 días o 3, pero fue como muy, muy luego. Y me operan. Yo recuerdo que... me acuerdo, esto es algo bien simbólico y yo creo que hasta el día en que quizás parta la presencia del Señor siempre lo voy a tener en la memoria. Pero recuerdo que me quedé dormido por la anestesia viendo a mi papá. Él se despidió de mí en la anestesia. Y yo cuando despierto de la anestesia, desperté viendo a mi mamá. Vomitando, la reacción típica que tenemos porque tuve que estar varias horas en anestesia, dormido, para la operación. Entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? Y es que mis papás muy emocionados me comentan, después, ¿verdad?, de despertar, de ya recobrar un poco la conciencia y todo, que el doctor cuando me comienza a operar, él dice, yo no sé por qué su hijo está vivo. Su hijo se debió haber muerto desplomado, desangrado, porque ya no me acuerdo la cifra exacta, pero el corte estuvo a milímetros de la carótida. Entonces yo no entiendo su hijo cómo está acá. Claro. Él le dice, su hijo se hubiese movido 1 centímetro más el corte y se desploma. La hoja hubiese sido un poquito más ancha y se desploma. O sea, en el escenario como más óptimo, su hijo, o optimista, su hijo se había muerto. Entonces no entendemos cómo está acá. Y así despierto, entendiendo que claramente Dios como que me estaba dando una nueva oportunidad. Claro. Y de ahí cambia, de ahí yo siento que realmente fue el encuentro que tuve con Dios, de ahí en adelante. ¿Cómo cambia tu visión del Señor a través de esa experiencia? Lo primero que Dios tocó, siempre lo recuerdo, fue como el perdón. Yeah. Porque yo todavía me pusieron un cuello ortopédico porque no podía mover la cabeza. Empecé a ir a la quimioterapia, ¿no es cierto? A la kinesioterapia para hacer todo ejercicio. Bueno, me cambié de colegio porque además lo más chistoso es que como que el colegio me echó por la pelea y al otro alumno también. Pero fue toda una persecución hacia mis papás. Dijeron, los curas era un colegio católico. No tengo miedo de decirlo. Y hay cassettes grabados, hermano, que dicen que mis papás eran narcotraficantes, que mis papás
eran de la población, que andaban con armas, y tú decís, ¿qué onda? O sea, ¿cómo la gente en títulos tan grandes como un sacerdote católico Claro. puede llegar a mentir así? Mm. Pero bueno, ese es un extra, un bonus. ¿Y cómo entiendo yo al Señor después de eso? Te hablaba del perdón. Yo cuando empiezo a entender esto, en esa condición, kinesioterapia, con el cuello ortopédico y todas las limitaciones que tuve, me encuentro con este chico. Mis papás, en vez de... Y siempre estoy agradecido de ellos, porque yo creo que sin los papás y sin mis papás, yo creo que hubiese sido muy distinta la historia. Claro. Mis papás deciden no tomar acciones legales contra este chico. Mis papás deciden no tomar venganza. Mi papá era una persona conocida en la población. Tuvo su tiempo de joven, fue muy conocido. Conoció a toda la gente del ambiente delictual ahí en la población. Lo conocen los drogadictos, incluso narcotraficantes que habían en la población, porque mi papá en su juventud conoció mucha gente. Claro. Entonces tenía un respeto muy grande. Y la gente lo respeta hasta el día de hoy mucho. Y mucha gente del ambiente se acercó a él diciéndole, ¿sabe, don Rafael? Creemos que es injusto lo que le pasó a su hijo. Pero yo dentro de todo era tranquilo. Conocía a la gente. Este alejamiento con Dios fue como muy, muy particular. Pero era una persona tranquila, muy deportista. Entonces estos compadres vinieron a ofrecer venganza. Decirle, ¿sabe que no encontramos que esto es injusto? Queremos vengar a su hijo. Y papá les dice que no. Y papá les dice que no, que la justicia es distinta. Claro. Claro. Me ofrecen a mí amigos también del ambiente, oye, ¿cuándo vamos a vengarnos? Y yo entendiendo lo que mi papá entendió, yo jamás le iba a decir que sí. Entonces, bueno, mis papás quisieron juntarse con este chico y la familia de él. Que yo creo que fue una decisión súper difícil para ellos. Claro. Yo hoy día siendo papá no me imagino eso. Sí. Se juntan con él, se juntan con la abuela, la mamá estaba presa y el papá había muerto apuñalado. Entonces cuando tú decís cómo vas a hacer una demanda judicial a este chico si la vida que tiene es un desastre. Claro. Bueno, mis papás se juntan con él, con la abuela, lo llevan a la casa, lo llevan a la iglesia y yo tuve sentado en una banca ahí en mi dormitorio a este chico y él me pidió perdón y yo lo perdoné. Yo lo perdoné, me encontré con él varias veces en la calle y cada vez que lo veía él estaba peor. Cada vez que lo veía como que lo veía en decadencia. Claro. Y pasado como un año y medio, algo así, en el mismo lugar donde nos pusimos a pelear, el mismo caballero que nos separó la primera pelea a combos, viene, yo voy caminando hacia, creo que me iba al colegio, no recuerdo bien, y me dice, Cristóbal, porque estaba a la vuelta de mi casa, o sea, donde vivían mis papás. Me dice, ¿te acuerdas con quién te pusiste a pelear hace un tiempo y que yo lo separé? Y le dije, sí, ¿por qué? ¿No sabes lo que le pasó al chico? Y yo le dije, no, se murió. Y yo así como, ¿se murió? Sí. Para mí, hermano, yo desde ahí, y gracias a la formación que me dieron mis papás, nunca he sido una persona rencorosa. Claro. Y yo a este chico, que hasta recuerdo su nombre, jamás le tuve rencor. Porque yo entendí que Dios había decidido otra cosa para mí. Claro. No quise vengarme, ves que lo veía, lo trataba de saludar, las veces que fue a la iglesia. Y cuando me dice que se muere, para mí fue como que se me cayó el mundo encima. Yo no vi la justicia de Dios en eso. Claro. Para mí no fue Dios hizo justicia. Sí. Fue como un dolor de que el mundo había ganado en vez de que Dios realmente lo pudiese traer a su reino. Claro. Y estuve mal, hermano, estuve mal varios días porque no era ese destino para él. Claro. Y es fuerte recordar porque, para peor, murió de una forma súper fea, hermano.
Me contaron, después se supo que había hecho una mexicana, le habían robado a otros traficantes y había muerto de una sobredosis. Claro. Nosotros del entorno en que venimos es un entorno difícil, hermano. De harta droga, de harta delincuencia. Pero de ahí nos rescató el Señor y estamos orgullosos de saber que Dios puede sacar a toda persona de ese lugar. Sí, sí. Entonces lo primero que Dios me hace sentir es el perdón. Es el perdón. Bueno, me imagino que sí, porque para actuar de esa forma se tiene que revelar el perdón. De otra forma no se puede. Creo que sobre todo a alguien que te hace mucho daño en la vida, a ese nivel, es difícil actuar un perdón. Sí. Solamente a través del perdón del Señor puede hacer un acto así de real. Y sin duda, como tú dices, yo creo que tuvo mucho que ver el apóstol en ese momento, de tus papás que eran los adultos en ese momento, y cómo el Señor siguió obrando después en el camino, porque después pasaron los años y tú, bueno, me imagino que ya tuviste un encuentro con el Señor más profundo, y sin lugar a duda había un propósito de que tú estuvieras con vida. Siempre es difícil como recordar a lo mejor el rostro de mi mamá llorando, yo ahí en la calle desangrándome, es como fuerte. El rostro de los dos. Pero a la vez también es como eso hizo entender que había un propósito, es como un poco lo que tú dices. Eso hizo entender con dolor, con una marca que quedó para siempre. Yo después tuve como un proceso bien difícil con el tema de que, bueno, la operación tuvo efecto, ¿verdad? La kinesiología tuvo efecto, yo recuperé parte de la movilidad. Al principio, los días siguientes de la operación, incluso del accidente, a mí se me caía la comida de la boca, yo no podía comer bien, no tenía lágrimas en los ojos, porque todo el impulso del cerebro, ¿verdad? Eléctrico del cerebro, genera todas esas cosas. Yo no lo tenía. Yo no lo tenía y se fue recuperando con el tiempo, incluso después de la operación. Entonces fue duro mirarme al espejo, ver en plena adolescencia, cuando uno como adolescente quería estar con niñas, ¿verdad? Querís conocer niñas, te sentís vanidoso, cosa que a todo adolescente le pasa. O sea, no estaba viviendo nada que no viviera otro y de verdad que fue complejo. Pero hay ciertas cosas que me ayudaron. Me apegué mucho al deporte. Hice mucho deporte, me gustaba mucho el básquetbol y a Dios, yo creo que Dios fue mi fuente de ayuda. De ahí comenzó a cambiar mi vida, realmente ir a la iglesia ya con un propósito, ya con una idea de entender que estuve al borde de la muerte. Y eso fue marcándome. Eso fue marcándome, entender un propósito, aferrarme a ese propósito. Y yo creo que fue lo que marcó mi caminar con Dios. Sí, y yo creo que algo que le suma mucha importancia es que tenía que haber perdón entre medio. Era como, no podía seguir avanzando sin superar esa etapa, porque, por ejemplo, cuando hablaba de mi testimonio, yo era una enfermedad que venía de nacimiento, yo no tuve que pasar por un tiempo de perdón a alguien. Acá en este caso tú sí, tenías que pasar por un tiempo de perdón a alguien que te hizo un daño grande en ese momento. Sí. Que provocó un daño grande. O sea, cuando te ponía a pensar que alguien que intentó asesinarte, desvivirte. Es fuerte pensar que lo tuviste ahí, ¿cachai? En tu dormitorio, haciendo las paces, ok. No es fácil. Pero hoy en día igual lo entiendo, porque hoy día que estamos con gente que a veces la vida de los pastores es súper ingrata también. Y que tienen que saber perdonar. El pastor, una de las cualidades que tiene que tener es una persona que perdona. Entonces, yo lo tuve que vivir a los 15, tuve que aprender como abruptamente la parte del perdón. Y hoy día yo, por ejemplo, no sé, no es tema para mí que a lo mejor muchas veces un hermano, no sé, se vaya molesto con uno, ¿cachai? Porque yo pasé por algo tan fuerte que yo honestamente siento que son pocas las cosas que me quedan en relación al perdón por pasar. Si es que hay alguna, porque perdonar a alguien que intentó desvivirte no es una cosa tan fácil. Y tú ahí con un punto bien clave, y justo te iba a preguntar eso, porque el pastor tiene que tener ese perdón.
porque por el camino me imagino que pasa por muchas etapas donde tiene que perdonar. Y tú lo pasaste a los 15. Y más adelante vino el pastorado, llegó a tu vida. ¿A qué edad fue eso que llegó el pastorado a tu vida? Bueno, de ahí obviamente tengo una conversión real con el Señor, que eso no quita que uno a veces comete errores. Claro. Yo quiero ser súper claro, no es que me transformé en un santo, pero sí ya había una conciencia, ya había un caminar. Vemos en la Biblia cómo grandes hombres, por así llamarlos, también siguen cometiendo errores, Claro. porque no estamos exentos del error. Sí. Y eso es algo que yo creo que nos falta Sí. entender. Que tú hayas vivido una experiencia de esa forma no dice que de aquí a futuro no vas a caer. Claro. Quizás te vas a tener que levantar, pero marca un poco la diferencia de decir, ok, yo hoy día me levanto. Pero no es que el futuro haya quedado como listo y que uno es un santo que camina casi que en nubes, ¿no es cierto? Entonces seguro hubieron errores que cometí como adolescente, como joven después entré a la universidad. Yo soy psicólogo de profesión y recuerdo en uno de los talleres como de desarrollo personal, había que contar con una experiencia fuerte, po. Y yo comenté esto porque en verdad ya después como de los 21 o 22 años ya no era un tema para mí, ya estaba cerrado, había tenido incluso como volver al hospital, que te pasó a ti también, Sí. y cuando lo contaste para mí fue como wow, porque yo también lo viví. Fui al hospital porque en algún momento me sentí como que mi autoestima estaba por el suelo. Entonces fui al doctor que me operó a preguntarle si había... Porque yo quedé con secuelas que hasta que no parta la presencia del Señor no van a seguir. O sea, nunca van a cambiar. Entonces yo, como en ese momento más flaco, más débil de la autoestima, me impactó. Entonces fui donde el doctor a preguntarle, encontré al doctor después de varios años que me operó y le dije, doctor, ¿hay alguna operación que me ayude a tener de nuevo la movilidad original con la que yo nací? Que yo, no sé, por ejemplo, hay gestos, a veces no se notan. De hecho, estar como en los podcasts igual es como fuerte porque lo veo. Pero ya para mí hoy día no es tema. Ya fue hace tanto tiempo que gracias al Señor no es algo relevante. Claro. Pero fíjate, bueno, después te cuento esto, asociado. El tema es que le dije al doctor y el doctor me dijo, no hay nada que podamos hacer. Solo, y me acuerdo bien, volver a hacer la misma operación. Y yo quedé así como, ¿en serio? Y la misma operación es cortar el nerviecito, porque es biológicamente súper difícil explicarlo, pero al final nosotros tenemos en los músculos, como las conexiones nerviosas son como cavidades, ¿ya? Y el nervio del cerebro, el nervio que se cortó, ese nervio impulsa diferentes tipos de ramitas que van en estas cavidades. Entonces, biológicamente tenemos que la ramita de la boca entra en la cavidad de la boca, del conector, por así llamarlo. Claro. Yo no soy médico, pero entendí esto cuando me pasó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se cortó el nervio, esas ramitas, como ya no recibían impulso, se murieron. Dejaron de crecer. Claro. Dejaron de estar. De hecho, como que se disuelven, una cosa así. Y al momento de recibir impulso, volvieron a crecer. Pero esta vez, como no, esas ramitas no saben biológicamente dónde tienen que ir, sino que solo crecen, algunas conexiones a mí me quedó, por ejemplo, yo cierro el ojo izquierdo y se me mueve la boca. Porque seguramente la ramita quedó conectada. Claro. La ramita del músculo del ojo, ¿cachai? Se conectó con la de la boca. Hay una conexión ahí que no es natural. Quedó así. Entonces la operación era volver a cortar, que estas ramitas desaparecieran de nuevo, al momento de volver a tener el impulso eléctrico, volver a crecer, pero era igual, era como quedar de lo mismo. Claro. Entonces yo ahí dije, no, ¿sabéis qué? En verdad es lo que hay, ya quedé así. y en verdad era un tema mío, era un tema de autoestima, era un tema de que Dios llenara eso que quizá este accidente se llevó y entender que Dios me iba a usar así. Y volviendo a la anécdota, hace poco mi hija, la mayor, que ya está en primero básico, le hizo un comentario a mi esposa. ¿Ya? Le dijo, mamá, en el colegio algunos niños me preguntaron por qué el papá hablaba mal, así como tenía la boca doblada. Y
A mi esposa a lo mejor le dolió, no sé, pero cuando me lo cuenta a mí, para mí yo me reía, me maté de la risa, porque en verdad ya son años, como te digo, en que no es un tema. Claro. Pero ahí tú también veías una cosa súper particular, que los niños se fijan en todo. Todo, sí. En todo, así como que tienen una capacidad Sí. como de foco de atención, de que se fijan en todo. Era una anécdota que quería contar, que fue hace poco. Pues yo también te había preguntado a qué edad llega el pastorado a tu vida. ¿A qué ¿Verdad? edad el pastorado... Me Llega- escapé porque- me escapé por la rama. No, está bien, hermano. Pero el pastorado llegó joven a tu vida. Sí, yo honestamente no recuerdo la edad exacta, y eso tiene una razón, pero creo que fue entre los 22 y los 23. Que mi papá, bueno, ya mis papás habían salido de esa iglesia originaria en donde Claro. nosotros nos formamos y formaron su propia congregación. Mi papá fue muy usado durante muchos años en una escuela de fútbol. Ya tenía relativa experiencia en esto de liderar personas. Claro. En la iglesia, en el último año, fue el líder de los adolescentes. Entonces, como que sentía un llamado que en la iglesia en la que estaban, como que estaban trabando. Así que, llegado un tiempo, si mal no recuerdo, fue en el año 2002, no, 2003 por ahí, deciden tener su propia congregación. Partimos en la casa, bueno, y eso quizás es para otra historia. Y él en algún minuto, nosotros como familia hacíamos todo, éramos los que instalábamos los equipos, Claro. los que partimos en la casa, en el living de la casa en esos años. Y él en algún minuto yo me empecé a ocupar de la alabanza y después de los jóvenes. Entonces fui mucho tiempo líder de jóvenes, líder de alabanza, y en algún momento el pastor siente ungirme pastor. Y ahí fue como otro remesón porque yo no quería. Y fue una lucha constante con él porque yo como que de alguna forma no entendía por qué fue de alguna manera impuesto. Y luché muchos años con eso, hasta que ya más adulto, después de casado, lo entendí y hoy día puedo desarrollarlo. Claro. Pero fue una lucha difícil. Y es como esa segunda parte que yo te comentaba, que yo tenía como dos etapas, ¿no es cierto? Sí. La de este evento, pero también la de la aceptación del llamado. Yo en muchas predicaciones yo he dicho, yo no elegí estar acá. Yo nunca pensaba que iba a ser pastor. No era como el futuro que yo deseaba. Nunca deseándolo mal y nada de eso. La labor de los pastores es súper importante, pero no era lo que yo anhelaba. Claro. Y fue difícil. Hoy día veo para atrás y miro y digo, wow, las cosas que hay que vivir para estar en esta posición, para estar acá. Y agradezco a Dios, de verdad que hay un sentimiento de gratitud por lo que Dios ha hecho. Por la familia que tengo, por las hijas que me dio, por la esposa, una esposa extraordinaria, y por lo que estamos haciendo en la iglesia. Cuando yo te conocí recuerdo de que estaban trabajando en un movimiento juvenil. Y se llamaba Movimiento Juvenil de Conquista, creo. ¿Ya? Que después se hizo como un evento en la cúpula del Parque O'Higgins. Ah, sí, sí. Recuerdo que también te veías súper activo en ese tema, en ese movimiento juvenil. ¿Tú sentías como un llamado a la juventud en ese momento? Sí, o sea, como te digo, yo estuve mucho tiempo liderando jóvenes, liderando los jóvenes que llegaban a la iglesia, haciendo muchas actividades. En su momento estuvimos con varias congregaciones, con los jóvenes. Fue una etapa muy bonita. Así creo que conocí a la iglesia donde ustedes venían y toda la gente con la que ustedes se vinieron para acá, y un montón de gente. Claro. Que de alguna manera, en algún momento, también yo me desconecto de eso, que es como la última parte como de este llamado, que es cuando nace mi primera hija. Claro. Cuando nace mi primera hija cambia un poco toda la dinámica del matrimonio, y con mi esposa vivimos nuestra primera crisis matrimonial, difícil. Con mi esposa hemos sido amigos siempre, desde que nos conocimos, fuimos compañeros, partner, es una mujer increíble, yo... ves que puedo, le doy gracias al Señor y siempre por su vida, por conocerla hasta el día de hoy. Pero la llegada de nuestra primera hija vino a remecer toda nuestra vida porque nadie te enseña a ser papá. Claro. Y por más que leas un manual, por más que alguien te diga o te oriente,
papá y mamá son los que hacen el ejercicio de serlo. Y ahí es donde se aprende. Entonces fue difícil, fue una etapa dura, el primer año fue súper complicado. Entonces juntos decidimos como dejar de servir un tiempo. No dejar de congregarnos, sino que dejar de servir. Estábamos muy metidos en cosas, que una de las cosas que pasa, que siento que son negativas, cuando estás en producción, eres líder de alabanza, estás viendo un montón de otras cosas, a veces nos sobresaturamos. Y hoy día miro para atrás y no fue una buena decisión, en verdad. Como te digo, nunca hemos dejado de asistir a la congregación. Siempre estábamos al tanto de todo, siempre estuvimos ahí con mis papás, porque obviamente son los pastores, pero dijimos, vamos a estar un rato enfocándonos en nuestra familia. Y siento que no fue una muy buena decisión. Honestamente, siento que había mejores maneras de hacerlo. Claro. No me fui al mundo, nada de eso, pero sí hubo como un desconectarte de lo que Dios quería hacer. Y hoy día lo veo con mi segunda hija. Hoy día estamos... Que fue un proceso distinto. Que fue un proceso completamente distinto. Y que yo creo que es como la consolidación ya de todo. Porque finalmente no solo estoy metido yo en la iglesia pastoreando, está mi esposa, mis hijas también, que ellas participan, la mayor, ¿verdad?, que vive en la iglesia, le encanta ir. Entonces veo que efectivamente en esa primera vez no fue la mejor decisión. Hoy día yo digo, estoy yo, voy al discipulado, estamos con gente, pero también veo a mi esposa muy activa. Entonces eso me llena de alegría de saber que había un camino diferente. Como tú decías, hubieron dos eventos que te marcaron, que fue cuando te apuñalaron y después el aceptar el pastorado. Y quizá el aceptar el pastorado tiene un poco que ver con que viste a tus papás también ser pastores, y me imagino que el recorrido del pastorado no es fácil. Me imagino que ser pastor es pasar por muchas cosas, también traiciones entre medio, padecer un poco por el nombre de Cristo en ese momento. Entonces, ¿venía por ese lado también? Yo creo que la aceptación no venía tanto por ese lado. Venía más por el lado de que, y hasta el día de hoy lo mantengo, hay una muy mala mirada hacia los pastores, social me refiero. Pero no era porque yo dijera, ay, ¿qué van a decir de mí? En realidad, como que nunca me ha importado mucho lo que digan de mí. Sino que más bien era que para ser pastor realmente tiene que haber un llamado. Tiene que haber un llamado real, tiene que haber Te lo grafico. Yo en mi profesión nunca quise ser clínico por lo mismo, porque me daba mucho temor atender personas. Porque son vidas. Entonces ser pastor es de alguna manera atender la parte espiritual. O sea, es como cuando el Señor le dice a Pedro, tú dejaste de ser pescador y ahora eres pescador de almas, de personas. Entonces sentí lo mismo y eso como que me dio como un poco de freno. Y también que el pastor, lamentablemente, socialmente hay una mirada de todos los errores que cometen los pastores. Temas de dinero, temas de fallas, temas de traición. Y yo, honestamente, no quería cargar con todo eso. Eso fue, yo creo, que una de las cosas que más me costó de aceptarlo. ¿Y ser hijo de pastor no te costó como aceptarlo? Porque muchas veces hay exposición también que me imagino que también se tienen que cuidar por los papás, más que todo. Sí. A diferencia de muchos hijos de pastores, nunca sentí esa presión, porque la presión siempre fue ser cristiano. Nunca fue como yo voy a ser hijo de pastor, entonces tengo que ser así. No, yo soy así porque primero soy cristiano y después viene el título de hijo de pastor o viene lo que sea. Entonces, todo lo que yo no hacía por ser hijo de pastor, en verdad no lo hacía, no por ser hijo de pastor, por ser cristiano. Entonces nunca me costó esa presión, no fue tema. Bueno, yo creo que sin lugar a duda todos los procesos te han ayudado a moldear tu vida y a estar hoy día en donde estás, como tú decías, como lo decía al comienzo también, hoy pastorear la iglesia, vemos que el apóstol, el Señor lo está llevando a otros lugares y a través de eso mismo pasa poco tiempo en el ministerio local, pero el Señor hoy día te tiene a ti pastoreando ahí el ministerio. Entonces,
veamos que sin lugar a duda todos estos procesos te sirvieron para llegar a este momento. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda, yo estoy eternamente agradecido de mis papás, de la familia en general, porque sin ellos nada de lo que soy yo hoy día sería. Tanto en victorias como fracasos, Claro. tanto en, no sé, en errores que cometí, ellos siempre estuvieron presentes. Y les agradezco hasta el día de hoy. En parte, como hijo, quisimos pagar todo lo que ellos han hecho por nosotros, sirviendo también, Claro. siendo fieles a... Yo creo que por ahí van más las dificultades a veces de ser hijo de pastor, como en el ejercicio del pastorado de tu papá, y tener que verlo y tener que como estar bajo lo que él hace, eso es más o menos difícil. Uno tiene la dinámica que ve al pastor cuando entra a su casa y se saca el título de pastor y es papá. Entonces, por esa parte es más difícil. Más que por ser tu hijo de pastor y tener que hacer algo en particular. Claro. Es como la dinámica que se da entre hijo y papá, Ujú. hijo y pastor. Claro. Eso es como complejo. Pero hasta el día de hoy hemos tenido, gracias al Señor, una excelente relación. Yo con mi papá me llevo súper bien. Es un ejemplo a seguir. Yo creo que yo no soy tan buen papá como él es. Y creo que nunca voy a llegar a ser el papá que yo vi y que veo hasta el día de hoy. Es muy difícil de ser igual. Siempre me lo he puesto el desafío de mi papá ha sido un excelente papá. Claro. Y lo admiro mucho. Es mi primera referencia. Sí. Y en gratitud a ellos es un poco lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Primero el llamado, pero también en gratitud a ellos, en darle gracias por sus vidas. Y bueno, una última pregunta como para ir cerrando. Una pregunta con dos respuestas en realidad. Una pregunta con dos respuestas. Claro, una pregunta con dos respuestas. ¿Qué le diría a alguien que ha estado pasando por una situación similar a la tuya? O que pasó por una situación similar a la tuya en cuanto al proceso que nos contabas cuando te apuñalaron, y también a una persona que quizás está luchando con aceptar el llamado del Señor. Quizás Vale. también es importante entregar un mensaje a ese tipo de personas. Sí, animarlos, ¿verdad? Animarlos. Uno a veces cuando está ahí no ve lo que viene a futuro. Y aferrarse al Señor. Yo creo que ambos procesos, lo más importante es aferrarse al Señor. El Señor va forjando la relación con Dios, va de alguna forma animándote, va levantándote. Yo, si bien es cierto, como dije recién, todo lo que soy no sería posible sin mis papás, pero primero es por Dios. Claro, O sea, Él es el artífice de todo. claro. Entonces, lo primero es aferrarse al Señor y lo segundo es entender el propósito. Yo creo que en la medida que uno entiende el propósito, que entiende esa búsqueda, también la llamamos como la voluntad del Señor, Claro. Uno la va aceptando. Porque en rigor, y este es como un mensaje cortito, nuestra vida no es nada si no caminamos en la voluntad de Dios. Podemos tener los mejores títulos, Claro. pero antes que cualquier título, lo mejor es hacer la voluntad del Señor. Y ese es el llamado a que quien hoy día esté pasando alguna dificultad, busque la voluntad del Señor, busque lo que Dios quiere hacer con su vida. Porque en sus manos las cosas son agradables, son perfectas, son buenas. Bueno, la verdad que estamos llegando al final del capítulo. Te doy gracias, hermano, por contarnos tu testimonio. Sin lugar a duda, yo creo que es de bendición para nosotros que estamos acá y va a ser de bendición para las personas que nos están escuchando. Yo la verdad que no sabía si decirlo, pero lo voy a decir igual. Yo te conocí chico, o sea, bueno, tenemos como 10 años de diferencia, tú tienes 39, Sí. yo tengo 29. Y cuando te conocí, siempre te vi como un referente. Hoy día te sigo viendo igual, pero en ese tiempo obviamente había una gran distancia porque no nos congregábamos en la misma iglesia, nos veíamos muy poco y quizás se notaba más la diferencia de años, no sé, puede ser, Puede porque ser también. yo era, no sé si se nota más, hay un periodo donde se nota más la diferencia Sí. de edad. Entonces, hoy día que ya llevo casi 8 años congregándome en el ministerio y que te he podido conocer a ti y a tu familia, he podido comprobar eso, he podido decir
como que lo que sentía cuando los conocí, no me equivoqué, como que estaba en lo correcto. Entonces, yo creo que también siempre uno, sin querer a veces referente para otras personas más chicas, siempre uno está entregando algo. A veces uno ni siquiera habla, pero solamente con la actitud está entregando un mensaje. Y eso lo vi en ti. Por eso lo digo, o sea, yo en ese momento, no sé cuántos años tenía cuando conocimos al apóstol en la otra iglesia, pero era chico y me acuerdo de ti siempre. Por eso te mencionaba que cuando te conocí, tú estabas trabajando en este tema de juvenil. Sí. Y siempre fue como siempre eras como un referente. Y lo sigues siendo, hermano. Pero hoy día hay mucha más confianza y mucho más relacionamiento. Pero eso. No, hermano, te agradezco a ti, ¿verdad? Y nada, es rico escuchar esas retroalimentaciones, más que por el ego, porque yo sé que en el mundo pastoral o en el mundo del liderazgo también hay mucho ego. Más que por eso es porque ahí uno entiende el propósito. Claro. Me pasó una vez, y me pasa siempre, que hacemos desayunos en la iglesia, ¿verdad? Cuando llegan las personas nuevas, que ya llevan un tiempo y lo invitamos a un desayuno para conocerlos más. Claro. Cuando yo escucho decir, ¿sabes qué? No sé, el mensaje de esta iglesia es bonito, el amor que hay, la cercanía que hay, yo me acuerdo de todo esto para atrás. Y ahí digo, Señor, entonces fue necesario pasar todo. Claro. Porque ahí de alguna forma se va complementando o se completa esa rueda de decir, ¿por qué tuve que pasar todo lo que pasé? Cuando una persona llega y ve el amor que hay en la congregación, ahí uno dice, Señor, tu obra realmente es perfecta. Claro. Cuando te escucho a ti, más allá de que, insisto, no es el ego, yo finalmente la vida la disponemos al Señor, que Él haga como haga, ¿no es cierto? Él es el mejor alfarero. Sí. Y yo sé que es Dios en rigor obrando. Entonces te agradezco el tiempo de conocerte, conocer tu familia también. Y feliz de estar acá. Este podcast también ha sido de mucha bendición. Sé que no solo para la iglesia, así que le mando un gran saludo a todos, ¿verdad? Quienes nos ven hoy día, que sigan adelante porque en el Señor sí hay respuesta, sí hay respuesta. Yo sé que a veces se pasan inviernos, pero siempre sale el sol, siempre sale ese sol de justicia y sale en el mejor momento. Así que animo a mis hermanos a que sigan perseverando en la fe, porque además es en el único lugar donde podemos encontrar esperanza, amor y al Señor. Amén. Nos estamos despidiendo, así es que lo invitamos a que estén pendientes al próximo capítulo. Gracias, hermano. A ti. Nuevamente, gracias, hermano José. Saludos a todos. Y a la Jazz, que también siempre está ahí, bueno, a todo el equipo en realidad, pero que estaba acá con nosotros recién. Y eso, nos estamos viendo el próximo capítulo. Bendiciones. Nos vemos. Chao, chao.